Bienvenidos sean todos a esta octava cita que tenemos con el grupo de la comunidad de Agile Bolivia. Estamos muy contentos de poder continuar en este ciclo de charlas que tenemos. Hoy vamos a tener charlas interesantes con varios compañeros que nos van a compartir su conocimiento. Y en primera instancia vamos a dar la bienvenida a Nicolai Abrasuse para que nos pueda compartir justamente el tema que tiene con nosotros, experiencias ágiles en organizaciones tradicionales. Le vamos a ceder la palabra, por favor, a Nicolai. Si puedes, por favor, compartir pantalla. Muchas gracias. Adelante. Por Querido favor, me hermanos, confirmas. sí, te podemos escuchar. Eco, y también sobre si están viendo mi pantalla con unos piecitos. Ahora sí, excelente. Me gustaría iniciar, querido Nicolai, por favor, solicitante que te puedas presentar ante todos para que nos puedas indicar cuál es tu experiencia, de dónde estás trabajando actualmente, cuáles son tus iniciativas hoy en día. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a este evento tan importante y también permitirme un poco compartir y dar un poco de aporte a lo que estamos haciendo en la vida ágil, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de las experiencias ágiles en organizaciones tradicionales, que es básicamente compartir un poco de aquello que no está en los libros, aquello que he recopilado durante muchos años y que he encontrado en el curso de la vida ágil, ¿no? Entonces, déjeme presentarme. Yo soy Nicolai Abruzese. Básicamente he estudiado aquí en Bolivia. Siempre he sido un fanático curioso de la informática y siempre he comenzado con una vida empírica y después he ido en la vida aprendiendo y eventualmente tratando de certificar ciertas cosas. Así, después de casi una década desarrollando software, he llegado a certificarme como Scrum, siendo Scrum Master, y de ahí en adelante asimilado la vida ágil y la he tomado como un estilo de vida también en la parte personal, ¿no? Y en estas experiencias he vivido que muchas veces las cosas que se encuentran en la doctrina, muchas veces, especialmente en la idiosincrasia en que nos rodea hoy en día, los proyectos, las demandas y demás cosas, uno muchas veces tiene que salir del contexto doctrinal y adecuarse a una realidad que muchas veces no es parte de la teoría, ¿no? Y por sobre todo, me encanta ayudar y colaborar y aprender en el transcurso, ¿no? Yo he estudiado ingeniería de sistemas en la Universidad de Valle, aquí en La Paz, Bolivia, y después he cursado una maestría en la Universidad del Sannio en Italia en tecnologías de software. Desde ese entonces es que vengo aplicando tanto técnicas de desarrollo de software y más adelante técnicas de métodos ágiles y marcos de trabajo ágiles como Scrum. Y básicamente ahí están mis contactos. Entonces, quiero un poquito para la gente que no todavía o no tiene mucha referencia con Scrum y trabaja con otras metodologías, otros marcos de trabajo. Y un poquito para esta charla, dar un poquito de glosario, que estoy seguro que la mayoría saben, pero por ahí a alguien le falta una que otra palabrita que simplemente no voy a recapitular lo que es el marco de trabajo Scrum, simplemente dar un pantallazo y de las cosas que sí necesitamos entender para que esta charla más adelante tenga estos pequeños datos y se puedan entender las comparativas que vamos a hacer contra un método tradicional y uno ágil. En este caso, Scrum. Entonces, este pequeño resumen de Scrum es un marco de trabajo y básicamente, como muchas metodologías ágiles, nosotros trabajamos en lo que es un backlog. El backlog no es más que un conjunto de tareas. Obviamente esto no le sirve como concepto para un examen de certificación, pero el backlog, para que se entienda para aquellos que están nuevos con el Scrum, es un conjunto de tareas que al final las vamos a organizar en pequeños pedazos que se llaman sprint.
Un sprint en inglés es básicamente una carrera pequeña. Y Scrum lo que trata de hacer es hacer software, en este caso, la experiencia y de lo que vamos a hablar es de software, pero puede ser aplicable también en otras áreas. Este sprint no es nada más que una colección pequeña del backlog que lo vamos a desarrollar, se va a organizar a través de una reunión de planning y este periodo generalmente puede durar si eres muy ágil, 1 o 2 semanas, hasta 4 semanas, que básicamente organizamos todas estas tareas en ese periodo de tiempo y los productos que desarrollemos se van a organizar en sprints. Por ejemplo, en Scrums, generalmente nosotros podemos tener 1, 2 sprints, 4 sprints, un número determinado de sprints que en su conjunto pueden hacer un release. Un release es generalmente una versión del software y dependiendo del contenido de las tareas que tenemos en cada sprint, puede ser de un release de mantenimiento, un release de nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Y lo importante de entender es de que generalmente utilizamos este método de interacción o iteración, perdón, donde vamos a tener un sprint, otro sprint y vamos a hacer siempre lo mismo. Sacamos ítems del backlog, los organizamos, hacemos un grooming, un planning, que básicamente es hablar de lo que se va a hacer, medir una capacidad para que la gente que está programando, desarrollando este producto, se organice y se sepa qué va a haber ahí adentro en esa nueva versión de software, en ese nuevo release. Y de esa manera, cada vez que termina un sprint o cada vez que un conjunto de sprints se terminan, se tienen actividades como la de sprint review, donde básicamente revisas un sprint, una retrospectiva donde básicamente te preguntas qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué es lo que puedes repetir. Y actividades más de planificación. No vamos a entrar en detalle en eso ahorita, pero lo que sí vamos a hacer es entender de que siempre es lo mismo. Sacamos ítems del backlog, los metemos en un sprint. Hay actividades como el stand-up o daily review, donde los colegas se reúnen y hablan de las tareas que tienen, de los bloqueadores que tienen, o de algunos ítems de parking lot, que se llaman cosas que no están pensadas ahí directamente para poder desarrollarlas y que el Scrum Master más adelante vea qué hacer con estos ítems. Entonces es un poquito el flujo que se utiliza. Al final se tiene siempre un entregable y el entregable no es otra cosa que algo que tú has planificado tanto en el número de sprint como en el release y básicamente refleja el trabajo de tu sprint, que como ya hemos dicho, pues 1 semana, 2 semanas. Básicamente eso es un marco de trabajo y los detalles tanto de Scrum no son tan importantes para esta charla, es un poquito más entender las palabras y el glosario. En este caso, backlog, interacción, sprint y entregable o deliverable, ¿no? Eso sería lo que rescatamos más ahorita para esta charla. Quiero hacer un pequeño disclaimer y obviamente lo que yo quiero exponer y quiero compartir son experiencias y muchas de las veces es muy diferente que te lo cuenten, perdón, es muy diferente que lo vivas a que te lo cuenten. En ese sentido, pues les aviso que muchas de estas cosas seguramente ya las han vivido o si no las han vivido va a ser difícil imaginárselas, pero voy a tratar en lo posible de explicar y hacer sentir eso que cualquier persona sentiría cuando en algún momento tú dices, oye, este marco de trabajo, esta metodología me está fallando y este cliente me está ahorcando, ¿no? Entonces, un poquito ese es el disclaimer, para que se entienda de que hay algunas cosas que por ahí no están demasiado claras. Entonces, quería comenzar con una de las comparaciones, digamos, no vamos a hacer una comparación 1 con 1 entre lo que es una organización tradicional y una ágil, pero sí vamos a entender ciertos aspectos que no existen en un lado, que sí existen en el otro y viceversa. Y los vamos a, entre tantos y muchos que pueden haber dentro de la misma metodología o del marco de trabajo de Scrum o otras metodologías,
Vamos a hacer algunas comparaciones para ir viendo ya que tenemos ciertas discrepancias y que en el mundo real, por ejemplo, si tú eres una empresa, eres un emprendedor y te vas a un cliente y este no aplica marcos ágiles, pues vas a tener que enfrentar con no solo hacer una propuesta, no solo entender cómo venderle tu producto, hacer que te contraten, sino que también cómo vas a hacer para que tu contraparte, porque seguro que la vas a tener, se adecue o entiendan cómo trabajar el uno con el otro. Y eso parte, por ejemplo, desde el inicio de lo que sería, digamos, una contratación simple de un externo, de un consultor, de alguien que está fuera de una compañía tradicional y ingresa a esta para desarrollar un producto. En este caso, y como habíamos dicho antes, la idea es de que este producto, el ejemplo que vamos a plantear es de un producto de software. Entonces, comenzaremos pensando en una organización tradicional donde para comenzar te van a hacer un contrato, por ejemplo, ¿no? Con unos términos de referencia, que es el término que se utiliza básicamente para decir ciertos objetivos que va a tener tu contrato o el contrato para tu empresa, etcétera, y que generalmente la suma de estos objetivos es al final un producto de software que tiene que hacer ciertas funcionalidades, pero existen muchos peros en el camino y obviamente se tiene que adecuar a lo que es una metodología ágil. ¿Por qué? Si una compañía te dice, yo necesito que me entregues un producto que haga, por ejemplo, planillas y que yo tenga que cargar mi archivo Excel y que lo procese y que después me salgan unos cálculos y yo saque un reporte. Por supuesto que esto no es nada difícil y se entiende, y en el marco ágil esto lo deberíamos traducir en pequeñas tareas o user stories dentro del backlog. Un user story al final puede ser traducido de forma un poco grosa a lo que sería una tarea que hay que realizar. Tiene características diferentes, pero un poquito se entendería así, y a manera ágil y tradicional en ese sentido no habría mucho problema. El problema yace en que nosotros, en el momento en que nos cerramos a hacer algo que está fijo, que no puede cambiar, que no se entiende de que, por ejemplo, el cliente, a pesar de que tiene unos términos de referencia estáticos, el desarrollo mismo del proyecto podría cambiar, ¿no? Si, por ejemplo, este fuera una empresa que trabaja con una normativa del Estado o ciertas reglas de seguridad, y en el medio de tu contrato estas cambian, las reglas del juego cambian, quien te contrata te va a decir, detente, tenemos un problema, y el contrato que dice, haz la planilla, carga el Excel, haz cálculos y después sácame un reporte, podría cambiar por algún otro motivo o por una lógica de negocio o porque están cambiando el negocio, y podría cambiar a que no se suba un archivo sino dos, ¿no? En ese sentido, entonces se entendería de que esos términos de referencia que eran estáticos, como que a nivel contractual, para comenzar, ya necesitaría el contrato una adenda para decir simplemente, como un ejemplo grosso de nuevo, en vez de cargar un archivo, ahora hay que cargar dos, ¿no? Y ahí entramos en una rueda muy difícil de hacer girar, porque te están contratando para una cosa, ha cambiado, el cliente también entiende que ha cambiado, sin embargo, tú sales un poquito del marco de la legalidad para adecuar ese contrato y obviamente incorporar una nueva carga de archivo y toda esa burocracia que va a hacer que el marco tradicional no vaya de la mano como va de la mano en un desarrollo con un framework ágil, el que tú puedas en estos sprints cambiar y adecuar cada uno y obviamente replanificarlo para poder seguir adelante con el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En una organización tradicional tenemos un cambio que ha impactado tanto así en el proyecto que a nivel legal, a nivel de revisión, hace que una empresa, un emprendedor que es ágil,
pueda adecuarse a estos cambios. Obviamente, si la empresa tradicional se adecuara al marco ágil, no habría ningún problema porque ese contrato no sería estático, sería un contrato más de desarrollo de software, no por objetivo, no por algo estático, sino por entregar funcionalidades o por tiempo de desarrollo o por soporte, donde se adecua más a lo que es una metodología ágil. Y en pocas palabras es bien fácil, y eso me ha pasado a mí muchas veces, donde te dicen quiero ciertos objetivos, ciertos términos de referencia, diferentes términos para decir siempre lo mismo, que es estático, ¿no? Si en vez fuéramos más ágiles, entonces, o la empresa sería ágil, seguramente podríamos entender que esa agilidad se lleva incluso al plano legal, ¿no? Y ahí una de las grandes discrepancias entre lo tradicional y el ágil, y cuando tú entras a una organización tradicional te vas a ver con esto y seguramente vas a tener que negociar porque ya entiendes que el cliente puede tener estas características de cambiar el producto de esa manera, ¿no? Después, también podemos hablar de que generalmente en las organizaciones tradicionales y por, ya podemos decir, cientos de años, siempre se espera que la supervisión y el seguimiento sea o tanto presencial de manera de que, ok, el ingeniero ágil viene y me desarrolla y yo tengo que de aquí a 2 semanas o de aquí a un mes recibir el software y verificar qué hace, ¿no? Sin embargo, hoy en día, la supervisión y el seguimiento se hace a través con el continuous deployment. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de hoy yo tengo un servidor en internet dedicado a este cliente y lo que avanzo hoy y lo que mis herramientas dicen que he hecho hoy, y obviamente las herramientas me van a proveer como un agilista, el proceso continuo y entrega de software día a día, lo que se llaman los daily builds, los continuous deployment, y nosotros podemos de esa manera decirle al cliente que lo que he hecho en el día lo puede ver en el día para que incluso se revise en el día y me dé las observaciones o correcciones inmediatamente para que al día siguiente se termine esa tarea al 100% con el visto bueno del cliente. Pero si vamos a una organización tradicional, eso sería una pesadilla porque todos los días para comenzar que tendrías que ir, tendrías que cargar la última versión en tu laptop y hacer la presentación y hacer la revisión, y no solo de una cosa, sino de varias, ¿no? Entonces, ahí una vez más, el método ágil contra el tradicional entra en una discrepancia bastante grande, ¿no? Y si se ponen a pensar y tú eres la parte tradicional, va a ser imposible que te digan, oye, ¿será que me puedes revisar todos los días, todos los cambios? Generalmente no pasa, ¿no? Generalmente se ponen cosas específicas, pero con la agilidad uno ya tiene la capacidad de tener estas herramientas y ver qué cosas son las prioritarias de revisión. Incluso podemos, si entendemos el marco de trabajo y nos adecuamos a uno podría tranquilamente ver exactamente qué es lo que va a pasar en las próximas entregas de los próximos días, ¿no? Eso es un poquito más difícil de hacer, especialmente si te mandan un correo electrónico, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo está el seguimiento del proyecto? ¿No? Entonces, el nivel de supervisión y seguimiento de un proyecto así sería bastante complicado. Después, el manejo del tiempo siempre va a ser diferente, porque generalmente el manejo del tiempo uno refiere a las clásicas 8 horas de trabajo donde uno entra, o entraba antes, digamos, pero igual, ¿no? Hoy día también se aplica. Marca y después de 8 horas tú marcas para salir y esa es la manera del manejo del tiempo. En cambio, en los frameworks y las metodologías ágiles, generalmente se especifica el manejo del tiempo que es autoorganizado, ¿no? De manera de que yo, por ejemplo, entiendo que todos los días, para comenzar, las herramientas me van a dar la versión que yo tenga con los objetivos cumplidos o los user stories, las tareas cumplidas en el día, aquellas que han pasado todo el ciclo de calidad en el servidor y me las va a publicar automáticamente en el servidor de prueba que he asignado para un cliente, de manera de que siempre pueda, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a mediodía, dependiendo del horario que se quede, poder ver la última versión que se tiene.
Obviamente, ese manejo del tiempo en una organización tradicional más o menos responde a tener un chart, Gantt, PERT, e ir marcando todas las tareas que se supone que están hechas y que uno debería sincronizar con el desarrollador o con el equipo de desarrollo, con la empresa para poder ver el avance. Sin embargo, en una organización tradicional no va a pasar eso porque simplemente lo va a marcar, pero el desarrollo propio va a terminar siendo una supervisión y seguimiento básicamente a entrega, ¿no? Entonces, dentro de muchas maneras de entender lo que es una organización tradicional versus una ágil, he destacado estas que simplemente están tratando de ver cómo alguien que es agilista tendría que adecuarse o tendría que convencer al tradicional para que tengan un terreno intermedio y pueda el agilista hacer su trabajo sin pasarse al lado oscuro tradicional y el tradicional pueda aprovechar al máximo estas herramientas y esta metodología o framework que se utiliza de manera ágil. Entonces, ya partiendo en cosas bastante específicas, si yo soy un agilista y necesito o voy de entrada, consigo un contrato, el desarrollo de un sistema, voy con el cliente y le digo de entrada, mira, mi backlog, según la propuesta que tenemos, tiene 200 ítems y este sería mi primer user story. Si alguien del lado tradicional no tiene idea de lo que es un marco de trabajo ágil, está perdido en el limbo, porque no sabe qué es backlog, no sabe qué es user story, no sabe que para cada una de las tareas se utilizan diferentes tipos de evaluaciones para poder entender la capacidad y el tiempo en que se va a determinar una tarea, ¿no? Entonces, aquí entramos con otro problema que es la comunicación entre personas, más allá de entender de que nosotros podemos poner a disposición de un cliente una herramienta como Gira, como Confluence, y ahí puede estar absolutamente todo. Y con eso entramos ya al problema de que si mi contraparte tradicional no entiende al menos ciertos conceptos del glosario, va a ser bien probable de que, por supuesto, la distribución de los sprints, la entrega de los sprints, el planning, el grooming, si no se entiende del otro lado, pues siempre va a ir fallando hasta que uno se entere de que realmente no hay forma de equiparar o atender las necesidades de quien te está contratando, que es un tradicional, contra las metodologías y marcos de trabajo y técnicas y acciones y actividades de los agilistas, ¿no? Y más aún todavía, podría uno decir, ok, yo voy a trabajar de manera ágil, mi cliente no tiene idea, yo podría traducir esto enviando correos electrónicos, no dándole acceso y básicamente a pasarme al lado oscuro para cara al cliente. Sin embargo, la entrega de resultados no va a ser la misma, va a ser una entrega de resultados tradicional donde te van a en algún momento observar algo y eso va a impactar el desarrollo de tu proyecto, tanto así que tengas que retroceder y volver a hacer bastantes artefactos de software. Entonces, si vamos entendiendo un poquito la organización tradicional contra la ágil, podemos de alguna manera resumir que si no hacemos un adecuado manejo del proyecto y la introducción de ciertas actividades ágiles en la organización tradicional, seguramente vamos a tener muchos percances y obviamente lo más importante, el presupuesto y el tiempo de entrega va a ser muy diferente a lo que sería un producto ágil. Y yendo a la calidad, podemos entender que un producto ágil se adecua a las necesidades del cliente y como los sprints son organizados en pequeños tiempos, nosotros podemos manejar lo que entra y lo que sale del software dependiendo de la necesidad del cliente. Haciendo una pequeña analogía, tal vez imagínense que
yo quiero construir una casa y le digo, bueno, dame una casa de 3 pisos y quiero, no sé, un salón de fiestas arriba, y bueno, eso es un tradicional, pues hace eso, y si el cliente dice, ya no quiero la sala de fiestas arriba y ahora necesito, no sé, que sea un parrillero, bueno, pues habría otro tipo de actividades que hacer, ¿no? En cambio, en el ágil, nosotros a medida que avanzamos en el primer piso, en el segundo piso, para cuando cambia de idea el cliente, nosotros ya podemos adecuar eso porque nuestros entregables son más cortos y podríamos adecuar esas actividades después de que han habido ciertos impactos en los objetivos, y ya en vez de gastar tiempo y recursos construyendo ese salón de fiestas, iríamos directo al parrillero. Obviamente, esa es una analogía un poquito así sacada de la manga, pero sirve para entender que también durante el proceso de desarrollo podríamos incluso ser mucho más ágiles y, en función al nivel técnico, acortar ciertos tiempos para acelerar el proyecto, que es una de las cosas que generalmente pasa y te piden, ¿no? Tenemos un cierto tiempo y en ese momento, cuando te piden las cosas antes, ya estamos hablando de que el presupuesto está aprobado, extras, cualquier cosa, una persona extra, pero queremos que, por ejemplo, esté funcionando. Eso pasa mucho cuando generalmente hay normativa por detrás, ¿no? Entonces, un poquito entendiendo, podemos ver que entre tradicional versus ágil podríamos tener desde impactos legales, donde un contrato no se adecua a la legalidad, hasta incluso yendo ya al lado ágil, podríamos ahorrar ciertos tiempos. Y imagínense que nos piden acelerar el proyecto, eso en la agilidad no sería problema. A nivel contractual, imagínense que alguien te pide acelerame esta entrega, y tú ya tendrías que entender que ese, ese, ese tiempo, pues en el contrato, ¿no? Ya estaría como que igual acelerado, ¿no? Eso en cuanto a la organización tradicional versus ágil. Bueno, pero ahora quisiera hablarles un poquito, y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar yo tengo durante estos últimos años, he encontrado más o menos 36 experiencias que se repiten cuando trabajas con clientes que son tradicionales, pero de esas 36, muchas son incluso dependientes de estas, pero quiero marcar estas 8 y las vamos a ir explicando un poquito de más o menos de lo que yo he encontrado. Y más adelante en esta presentación, el aporte que yo quiero dar es el aporte donde en este tipo de escenarios, con este tipo de características, siempre cuando uno es agilista y va a una empresa tradicional o hace una consultoría o algún tipo de producto, nosotros tenemos esa responsabilidad, y yo quiero darles las ciertas experiencias que he tenido y hablar de cómo las he resuelto, que en su momento, pues, la doctrina muchas veces me ha fallado, o tal vez no he encontrado la solución perfecta dentro de lo que es Scrum y tal vez estaba en otra. Todo el festival ha sido extraordinario y he visto tantas charlas donde en mi cabeza decía, sabes que si hubiera tenido esto esta vez, esta experiencia hubiera sido incluso más llevadera y no hubiera tenido tanto impacto, porque al final decirle o ir en contra de lo que es la formación y la estructura de una empresa también tiene un impacto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a un poquito hablar de cada una de estas experiencias. Yo les voy a dar unas pautas. Más adelante vamos a hacer un poco de análisis. Y al final me gustaría que compartan ustedes ahí de estas 8, si han vivido algunas u otras. Y al final de esta presentación les voy a pedir gentilmente que ayuden a recopilar más experiencias, obviamente a través de un pequeño formulario, pero las vamos a publicar, por supuesto. Todo el mundo que aporte y todo el mundo que quiera va a poder ver esto de manera anónima y ir viendo cuáles serían o cuáles técnicas u otras, o sacar de otras actividades o de otros marcos de trabajo aquellas respuestas que podrían haber sido
las mejores para resolver esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que siempre me ha pasado es, haces una propuesta de software, te entrevistas con el gerente, con el subgerente, y me ha pasado muchas veces que me dicen, Nicolai, ¿sabes qué? Qué bien que hagas ágil, qué bien que hagas Scrum, ya es hora de que nosotros nos involucremos, ya es hora de que esto sea una buena introducción, quién sabe, más allá hagamos capacitación. Mira, Nicolai, tienes toda mi confianza. Y ahí es donde le digo, mira, señor gerente, subgerente o jefe de desarrollo, quien esté ahí adelante, y le digo, me gustaría que tú seas el product owner. El product owner, no lo hemos mencionado antes, pero para aquellos que no saben, básicamente es quien va a decidir el curso del proyecto a nivel de decisiones de negocio, cosas que no son, digamos, de desarrollo. Lo vamos a poner así. Si el concepto ahí escapa a la doctrina, bueno, ahí para que se entienda. Pero en el momento en que yo le digo, oye, yo quiero que tú seas el product owner, sabemos la respuesta de siempre y es, mira, yo me encantaría, pero no tengo tiempo. Entonces va a subdelegar, ¿ok? Y ahí es donde, por ejemplo, vamos a hablar del punto 2, donde ya pasan otras cosas. Pero ahí ya podemos ver que, por ejemplo, alguna vez me ha pasado y me ha dicho, mira, aquí tienes esta carta, yo te firmo, Nicolai de ahora en adelante tiene toda la responsabilidad de organizar, bla, 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 todas las tareas y tal, y dar accesos a los consultores de parte de la compañía para realizar el proyecto, bla, bla, bla. Todo era bonito, pero lo que hubiera sido grande realmente era de que quien realmente tiene las decisiones sea el product owner o sea parte de ese equipo de product owner que pueda decidir el curso del trabajo. ¿Por qué? Punto número 2. Muchas veces, la mayoría de las veces, por ejemplo, hay algunas tareas, algunos tasks, user stories que dentro de un sprint al principio se planifican, pero que en el desarrollo del sprint se vuelven un problema porque necesita una respuesta de algún departamento que no es del desarrollo de sistemas, o necesita aún peor del concurso de varios gerentes o de una reunión de ejecutivos para poder decidir ciertas características de eso. Alguna vez yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer cálculos bastante extensos en cuanto a números y finanzas, y el equipo que era la contraparte de sistemas necesitaba consultar con el equipo de contabilidad. Les voy a dar solo un ejemplo, digamos el número de decimales para que el cierre del balance, toda la parte financiera, no tenga tanto error en cuanto a decimales, ¿no? Miles de transacciones pueden generar millones de problemas en números a nivel de finanzas, ¿no? Entonces, el requerimiento era mostrar 2 decimales en la pantalla al cliente, pero que al final no podían haber sido 2, deberían haber sido 5, ¿no? Esa consulta se la ha pasado a contabilidad. Contabilidad ha dicho, bueno, necesitamos hablar con comercial. Comercial ha dicho, mira, de este otro lado yo necesito que sean 2 decimales para importar estos datos en mi otro sistema. Entonces ha habido la necesidad de sacar todo un equipo para poder decidir, y esto que era crítico, que era saber cuántos decimales usar, o al final y al cabo, cuántas de estas modificaciones van a necesitar el concurso de estas personas. Para organizar una reunión entre 2 gerencias, subgerencias, etcétera, se puede entender que muchas veces no pueden, escapan al sprint de una semana seguro, de 2 semanas, casi siempre me ha pasado que cosas del estilo. ¿Por qué? Porque la gente también tiene prioridades y los gerentes generalmente, o la gente que toma decisiones, tiene una agenda más ocupada que la que uno quisiera cuando está haciendo el desarrollo, ¿no? Entonces, muchas veces sobrepasan el sprint, y ahí ¿qué haces, no? Y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar en un rato más. Pero después vamos a hablar también sobre la improvisación de requerimientos, ¿no? Si bien la agilidad nos permite agarrar y planificar, ¿no?
siempre pasa que hay una decisión de negocio que generalmente termina cambiando, ya sea por el medio, ya sea por la lógica de negocio, ya sea porque a nivel comercial han decidido hacer un cambio que tiene el impacto. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Vienen a medio sprint y te dicen, necesitamos cambiar esto porque el cliente que está, ya estamos hablando de, tú le estás haciendo software a una empresa y esta empresa le está mostrando este desarrollo a alguien más que es de interés de negocio, ¿no? Generalmente es un tercero al quien le está vendiendo parte de estas funcionalidades, parte de estas operaciones, y te dicen, necesitamos sí o sí, porque viene todo el equipo a ver si este modelo de software que estamos desarrollando a esta altura le sirve o no. Entonces necesito que pongas esto ahora y te rompen el sprint y te rompen todo, ¿no? Sin embargo, no hay manera de no hacer eso. ¿Por qué? Porque si bien hay un acuerdo entre partes de mantener o tratar de mantener la planificación, digamos, de lo que son los sprints invariable, no queda otra que cambiar eso. Y es posible, sí, hacer un intercambio de ciertas cosas por otras, ¿no? Decir, ok, si hoy día tenía que hacer los reportes, si tú quieres que haga las pantallas, no hay problema, yo voy a mover los reportes al siguiente sprint y voy a poner estas pantallas. Sin embargo, ahí ya entras en el problema de que debería haber habido un planning primero antes de atender todas estas tareas, estos user stories, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Otro problema es cuando no hay una capacidad y control de la contraparte. Como no tiene herramientas ágiles, no hace un buen uso de user stories, de story points para medir el tamaño de tiempo que va a necesitar una tarea para terminarse. Generalmente lo que pasa es que a la persona, a la contraparte, al profesional que está trabajando en la empresa, simplemente le recargan el trabajo. Te dicen, y de ahora en adelante, tú vas a revisar lo que está haciendo Nicolai y ya. Y ahí, como no tienen herramientas de medición de capacidad, de sprint, no autogestionan ese tiempo de esa persona, básicamente lo que está haciendo la persona es ponerla incluso con un humor más pesado porque le están dando incluso más tareas, ¿no? Yo he tenido las experiencias de medir lo que hacía la contraparte en un proyecto ágil y poníamos ahí los tiempos de esta persona contra los que nosotros hacíamos y básicamente al final sacábamos una métrica de, digamos, 12, 13 horas por día de lo que a él le daban la responsabilidad. Obviamente esta persona trabajaba diligentemente, pero siempre sus tiempos de entrega no se cumplían. Uno decía para 3 días, pero venían contratiempos y como no había un control de la capacidad de las personas, hora contra la medición de los objetivos a través de cómo una persona mide su propia capacidad, va, ¿no? Y ahí podemos acotar simplemente, ¿no? Que la forma en que Scrum mide cada tarea es a través de story points y esta práctica no es otra cosa que, por ejemplo, en una pequeña analogía, agarrar y decir, yo tengo a Pepito, que es un muchacho joven, pero come mucha hamburguesa, mucha pizza, papas fritas, pipocas, hace poco ejercicio, tiene sobrepeso. Y tenemos a Juan, que es un atleta, juega fútbol, nada, etcétera. Si nosotros le damos la tarea a Pepito de nadar 100 metros en una piscina, son 4 piscinas, digamos, seguramente lo va a hacer en 10 minutos porque no está en forma, él no nada, y se entiende de que Pepito va a decir, oye, yo estas 4 piscinas no me las puedo nadar así nomás en 5 minutos, yo voy a tardar media hora, ¿no? Y esa tarea para Pepito dura media hora. Y Juanito, que es un hacha para nadar y etcétera, la hace en 5 minutos. Entonces, la misma tarea, ese mismo story point, para uno vale 5 minutos y para otro media hora. Esa es la lógica detrás de los story points. Obviamente hay mucho más para escarbar, ¿no? Dentro de lo que es la metodología y cómo establecer story points. Otra forma de hacerlo es a través de póker, ¿no? Donde básicamente hay una tarea y
tenemos 4 miembros o 3 miembros del equipo y uno dice, bueno, Pepito van a dar eso en 20 minutos y Juan en 2 minutos, ¿no? A otra persona dice, Pepito van a dar eso en 25 y Juan en 10. Y así básicamente se da con un consenso, una media puede ser, para poder, entre otras maneras, así de manera de establecer la capacidad de una persona a través de storyboards. Bueno, también otra cosa de las que he visto entre estas es que no hay una cultura de objetivo contra control de tiempo, ¿no? Tampoco los imprevistos. Y lo que pasa generalmente es, como habíamos mencionado anteriormente, tú tienes una tarea nueva, la empresa tradicional no tiene este control de tiempos, los imprevistos simplemente recargan al personal y no hay un intercambio de objetivos como en Ágil. Si yo puedo pensar en que el siguiente sprint ya me han dicho que va a haber una presentación con el cliente, que deje de hacer eso, e intercambio en la planificación ya hacer pantallas en vez de reportes, yo lo puedo hacer y lo estoy haciendo con anticipación y en la evaluación y en la asignación de las tareas se va a desarrollar normalmente, ¿no? Pero en una institución tradicional, esos imprevistos básicamente se acumulan y lo que hacen es, obviamente, lógicamente, acumulan objetivos y estos tienen un movimiento porque se entiende que le está recargando trabajo a una persona y esta va a recorrer sus tiempos de entrega, ¿no? Pero no a través, digamos, de una evaluación correcta de los cambios o de las tareas que se tienen que hacer, porque generalmente son más grandes. Nosotros a nivel de sprint en la agilidad tenemos esa granularidad que nos permite hacer esto, ¿no? Bueno, después también hay una vez que, por ejemplo, se puede entender de que hay un marco de trabajo propuesto que es ágil y le pides al cliente que todas sus necesidades ingrese a un sistema, a una herramienta y te crea algún ticket, algún tipo de observación y así sucesivamente, como gira, por ejemplo, generalmente se hace, ¿no? Generalmente, a pesar de haber quedado, a pesar de haber entendido cuáles son las ventajas de eso, te envían un correo electrónico, ¿no? Y te dicen, no he podido entrar a tu sistema, etc. Más adelante vamos a ver un truquito que yo lo utilizo bastante para reforzar esto, ¿no? Y por supuesto está que a pesar de que, por ejemplo, tú entiendes de que una organización tradicional no entiende de tu glosario, no entiende de tu forma de trabajo y tú te manejas de manera de hacerles conocer cómo trabajas para que estos tengan una entrada, en ese sentido, pues aún a pesar de saber eso, los que son la contraparte tuya, pues están muy ocupados y a pesar de que lo saben, entienden, pues siguen haciendo las cosas a su manera, ¿no? Eso es, por supuesto, clásico, ¿no? La fricción del cambio. Y también hay otra cosa que me ha pasado, que en vez siendo muy positivo el cliente y te dice, muy bien, yo quiero trabajar como haces tú, quiero que esto sea una introducción para que mi personal entienda cómo ser ágil y vayas introduciendo el tema para más adelante saltar a la agilidad. Y ahí es donde te ponen en conflicto porque te dicen, bueno, yo quiero 20 usuarios. Si, por ejemplo, utilizas algo así como Google para tus usuarios o tus correos electrónicos o Gira, ¿no? Con unas licencias así que necesitan 30, 40 usuarios, ya te ponen en una situación donde ya está muy bien, lo quieren, pero ahora me va a costar un montón, ¿no? Entonces también eso pasa, entonces ahí generalmente más adelante vamos a hablar de cómo hacer una propuesta que ya tenga estas cosas en mente. Eso es un poquito así hablando de la recopilación de los contratiempos. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Y de lo que ya vamos a entrar directamente a lo que es el núcleo de esta charla, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? En algún determinado momento, como habíamos hablado antes, por ejemplo, nosotros nos rompen el sprint y me dicen, ok, tu sprint planning y tu siguiente grooming no sirven de nada, necesito que ahora sí dejes de hacer reportes y me hagas pantallas. Y ahí tú dices, ok, yo soy agilista, entonces le digo a este cliente que no voy a ceder y que yo voy a hacer mi plan y de que me tengo que pegar a la teoría.
entonces eso generalmente no va a funcionar porque tú creas una fricción muy grande quien te contrata y para quien estás siendo ágil. Sin embargo, él por otros motivos puede ser. O puede ser que no te entienda e igual tú tienes que lidiar con eso. Obviamente estamos hablando que si eres demasiado purista y te apegas demasiado, vas a entender que ese cliente al final no va a querer trabajar contigo en el futuro. Lo más probable es que termines el producto, pero ya empiezan las fricciones, incluso fricciones con un contrato que podría ser, como habíamos visto un principio, de términos de referencia, y te va a sacar y te va a decir, aquí está en el contrato y tú tienes que hacer lo que has firmado, más allá de que hayamos quedado, porque seguramente en un contrato no va a estipular que hay sprints, que los sprints se respetan, que hay que respetar el grooming y todo eso, ¿no? Y por otro lado también existe la lógica de decir, ok, yo me apego al cliente y entonces desde ahora hago lo que él diga cuando quiera y todos mis sprint plannings y mi grooming se va a ir al bombo y de alguna manera estás, digamos, perdiendo la agilidad y dejas de predicar esta agilidad que nos es tan útil para desarrollar productos de calidad, ¿no? Entonces, en ese momento tú puedes hacerte la pregunta y es ¿quién pierde más? Si yo que estoy desarrollando o por último, ¿no? Yo estoy recibiendo o estoy contratando a alguien para que me haga a través de un marco ágil y incluso ya al inverso, podría no ser ágil y entender de que lo obligo a ser ágil, pero él no va de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces hay ahí un análisis, como yo le llamo un análisis de línea de fuego, que generalmente no se da, digamos, de forma pautada, no se da espontáneamente con cambios bruscos y respuestas automáticas. Porque si un cliente te dice, mira, Nicolai, yo necesito que hagas este cambio ahora, o sea, no te vas a tomar 3 días para decirle sí o no. Él te va a obligar a que me digas ya de una vez lo antes posible, te vas a tomar 3 días para analizar un cambio de sprint, va a ser un poquito que te va a refregar en la cara, se supone que tú eres ágil, ¿no? Entonces exista ese análisis de fuego, ¿no? Eso es lo que yo le llamo. Y bueno, yo quiero que este sea mi aporte a esta actividad del Agile Fest. Entonces, ¿qué es lo que cuando pasan todas estas cosas donde la doctrina ya te queda un poco corta? ¿Qué hago? ¿Rompo el sprint? ¿No rompo el sprint? Necesito esto, necesito el otro, el contrato no está de acuerdo a lo que deberían ser las formas ágiles y me voy a ver perjudicado porque voy a terminar haciendo más trabajo y voy a tener que subcontratar a más gente y ya el proyecto va a salir del presupuesto, ¿no? Entonces yo tengo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades que he de alguna manera recopilado para que no me pasen esas cosas y trate de evitar esos cambios con organizaciones tradicionales que, por ejemplo, no entienden del impacto que estamos viviendo como agilistas, ¿no? Porque para el cliente puede decirte, quiero este cambio y quiero que lo hagas ahora, y a él lo que te va a pedir es dame el impacto, cuánto es el presupuesto y basta, ¿no? Pero lo quiero mañana. Tú y tu personal se van a ver, o sea, de nuevo en una situación donde no tienen que practicar la agilidad y estás a merced del cliente, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una de las tantas maneras que se puede hacer y esta es mi receta para esto. Y lo primero que hay que hacer, siempre hay que anticipar, porque sabemos cómo son las organizaciones tradicionales. Entonces, para anticipar, podemos incluso comenzar desde la propuesta de un proyecto, ya sea que lo estás haciendo o que lo vas a presentar para un cliente, y es indicar cómo es que se trabaja con un marco ágil. Y ya empezar a utilizar el glosario que todavía no lo saben. En un determinado momento tú lo vas a charlar con el gerente, con la persona que está a cargo del contrato, con el PM, con la gente que está a cargo de los requerimientos, y tú vas a empezar a introducir de manera de que anticipas que te vayan conociendo, como si fuera de otro país y tuviera algunos modismos diferentes. De la misma manera hay que anticipar y hay que anticipar, pero anticipar para poder educar, ¿no? De manera de que se entienda del otro lado el producto o lo que uno está tratando de hacer, pero en pocas palabras, porque por supuesto también uno podría hacer una campaña de inducción al proyecto involucrando a
todos los actores para mostrarles y enseñarles cómo se hace agilidad en una capacitación. Me ha pasado muchas veces que yo he regalado la capacitación previa al proyecto y me ha servido como un plus. Pero en realidad el plus no es para ellos, ¿no? Es para mí, porque mi contraparte ya va a entender qué estoy haciendo y va poco a poco a adecuarse a esa metodología para encontrar un camino que beneficie a ambos, ¿no? Después, la otra cosa, siempre preguntarse si los conceptos básicos, en este caso de Scrum, van a ser utilizados por el cliente. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nosotros en la medición, por ejemplo, a través de story points, user stories y demás cosas, se las hace con los conceptos básicos y eso termina siendo algo que el cliente puede decir, a mí me ha interesado esa parte, qué interesante cómo hacer eso, y la adecúa a su forma de trabajar incluso para otras cosas que no sean del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los entregables cada fin de sprint, ¿no? Si uno fácilmente puede entender que tú tienes un sistema, lo has desarrollado, puedes ver el log para ver si ha entrado o no ha entrado, tú tienes ya que siempre preguntarte si esa revisión de los entregables, entrar a tu sistema para reportar errores a través de tickets, y todo eso se están utilizando y tratar de reforzar esas acciones, ¿no? Después, otra cosa que es para mí clave para evitar problemas y tratar de llegar a una agilidad completa es evitar la dependencia en las herramientas y servidores, en este caso del lado del cliente. Lo mejor para mí es que esté de mi lado para que yo pueda hacer el uso y administración de estas herramientas y controlar si la gente está entrando, está reportando tickets y el avance, si está viendo los reportes. Yo he visto varias veces que, por ejemplo, la página más visitada del proyecto era la página principal por el gerente. ¿Por qué? Porque ahí había una pequeña torta que decía tickets realizados, abiertos, contracerrados y errores, ¿no? Y bloqueadores. Y él entraba una vez, 2 veces a la semana y simplemente veía eso y con eso le bastaba. Pero a su equipo por debajo entraba y veía ya las tareas que se le tenían asignadas de revisión. Entonces ahí una vez más sería utilizar los conceptos y trasladarlos al cliente, ¿no? Y una de las cosas más importantes me parece que es contener ciertas actividades, no dejar que se expandan. Y eso va directamente a que, por ejemplo, alguien está revisando el sistema y te manda un correo electrónico con las capturas. Sin embargo, el modelo de trabajo propuesto debería incluir que vas al sistema, los reportas dentro del sistema de tickets y ahí adjuntas las pantallas, ¿no? Entonces, en esos casos, la idea es de que una persona que está haciendo eso no contagie al colega de al lado, ¿no? El cliente, el gerente te puede enviar eso y porque el gerente lo ha hecho, todos los de abajo lo van a hacer. Entonces, por ahí sí se la permites al gerente y le dices, ok, yo te voy a crear un ticket y a todos los demás les puedes reforzar esto de manera agradable o de manera un poquito más brusca, diciéndoles, sabes que me has enviado el email, pero yo lo necesito en el sistema. Así que, por favor, meterlo en el sistema. Son muchos los tickets que han hecho, por ejemplo, ¿no? Y seguir, tratar de reforzar y contener eso, ¿no? Y otra de las cosas es siempre explicar de la manera visual, en lo posible, el impacto de estas prácticas que se han quedado entre ambos equipos, por ejemplo, pero que al final un equipo, el tradicional, no las está cumpliendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, se puede hacer entrando a una pantalla donde están todos los tickets abiertos contra resueltos y tú le dices, para contener y explicar esto, le dices a la persona, mira, tú no, aquí hay 3 tickets que ha puesto el gerente, hay 4 que han puesto tus colegas y tú has puesto 0. O sea, tú le das a ver a través de una pantalla, a través de un cuadro estadístico que ellos están haciendo y él no. O sea, lo estás como que poniendo en default y de esa manera explicar visualmente que es mejor que entre, que lo reporte directamente y así ese ecosistema va a entrar en una convivencia más gentil, ¿no? También se puede ver, por ejemplo, ahí en la estadística, que cuando el momento en que él ponga sus 4 o 5 tickets que tiene de observaciones, va a ser muy tarde y tú lo vas a resolver en el siguiente sprint.
Entonces, si tú le explicas a esta persona, tú los reportas tarde y para el sistema, que es lo que está viendo el gerente, tú te has atrasado en la revisión y el seguimiento, ¿no? Obviamente son palabras duras, pero uno puede hacer entender que este es el impacto que puede tener el no utilizar las herramientas, que es algo deseado en un agilismo, ¿no? Y por supuesto a nivel de contrato, porque como habíamos comenzado en una de las primeras diferencias es esa, si bien no va a ser posible, generalmente no es posible, digamos, anexar cómo es el flujo de trabajo, que si no reportan en las herramientas, ¿no? Existe un montón de términos legales que nos pueden perjudicar incluso si tu sistema está bajo, qué pasa, y pueden haber muchas observaciones. Para mí lo que funciona es que en el contrato, en un anexo, esté la forma de trabajo nuestra, ágil, y que en base a esos lineamientos se puede desarrollar el producto que quiere el cliente y a través de esos inputs, que son el sistema o las herramientas que vas a utilizar para recibir todas estas, este desarrollo de del backlog, de los ítems y de las revisiones. Y eso. Entonces, ya terminando, esa es básicamente la forma y lo que quería un poco compartir de todas estas experiencias ágiles contra tradicionales y espero que les sea de utilidad. Aquí hay un hito más que siempre es posible reforzar, por ejemplo, el ejemplo de donde te envían un email y después, por ejemplo, tú agarras, te envían el email y la primera vez le dices a tu contraparte, me has enviado un email con una observación, yo necesito convertir esto en un ítem en el backlog, entonces lo recibo y la primera vez le dices, ok, te voy a dejar la primera vez y ya más adelante, cuando te vuelve a enviar y te dice, él mismo te va a decir, por favor, créame el ticket, tú básicamente lo que haces, y este es un tip que a mí me ha funcionado mucho, es yo cuando ya veo que existe esto, trato de contener y le digo, a través de una llamada telefónica o en un email, le digo, si tú me envías un email y yo con mi usuario reporto este problema, es justificativo de nuevo requerimiento. O sea, si me mandas 10 emails, yo voy a meter 10, tu gerente va a ver que me estás pidiendo 10 cosas nuevas. A pesar de que no sean nuevas y sean observaciones, yo las voy a evaluar como si fuera un nuevo requerimiento y porque las estoy metiendo yo y después voy a determinar si hay algún duplicado en mi backlog y recién voy a determinar cuál es la manera de hacer. Sin embargo, si lo conmino y le digo, si tú lo reportas tú, es básicamente entra como garantía y yo ya no necesito establecer nada. Si lo reportas tú es como un error y se evalúa primero como error y después si es parte de la garantía del producto, obviamente de entrada estamos hablando de que no es un nuevo requerimiento. De esa manera pues, se puede reforzar que la gente agarre y diga, ok, antes de que el gerente me venga a reclamar porque estoy poniendo nuevas funcionalidades, es mejor hacerlo de esa manera. Y aquí, ya terminando, entonces, tenemos algunas cosas donde, por ejemplo, tu cliente tradicional no sabe que tú puedes hacer entregables cada 2 semanas. Y aquí viene un poco de ética. Si mi cliente no sabe, yo puedo, no sé, las primeras semanas hacerme al loco con las entregas y mis retrasos y las cosas que me pasen no se las entrego. Porque claro, no lo sabe y tú puedes seguir adelante. Entonces también existe del lado oscuro que uno en el agilismo puede entrar, ¿no? Y bueno, yo ya estoy básicamente con esta charla y aquí les pedía su colaboración para poder tratar de recopilar más información sobre estas cosas que pasan entre agilismo y tradicionales y en este formulario ya poder recibir sus experiencias que más adelante las vamos a publicar y las vamos a publicar para todos. Y con eso, aquí arriba les dejo el mismo formulario. Yo ya básicamente esta presentación la termino. Y les agradezco. Por supuesto, cualquier pregunta, estamos abiertos. Buenísimo.